Que el Señor les bendiga a todos, a quienes nos están escuchando, nos están viendo a través de nuestras redes sociales. Estamos agradecidos del Señor porque nos permite también estar un domingo más con ustedes. Y bueno, Osorno sigue lamentablemente en cuarentena y adelantó además el toque de queda. Así que poco tiempo hasta para ir al supermercado. Así que bueno, nada que hacer, no nos queda otra que de repente acatar también las normas que se establecen también en el país. Y como cristianos tenemos que seguir orando para que esta pandemia pueda terminar pronto. Sabemos que para el Señor no hay nada imposible y seguir orando por nuestros hermanos. También muchos de ellos han padecido esta enfermedad. Así que como hermanos, como amigos en la fe, tenemos que orar por ellos. Y bueno, no se olviden de compartir este programa con sus amigos, con sus familiares, ya que esta es una herramienta también para que usted pueda bendecirlos a ellos. Como cristianos nosotros tenemos una fe que está puesta en el Señor. Así es. Y vamos a leer un capítulo que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 4. La palabra de Dios dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Amén. Amén. Sí, qué linda palabra. En el fondo nos invita a reflexionar en lo que nosotros tenemos que tener claro, que es la salvación que vino a demostrarnos Jesús a este mundo, ¿cierto? Tenemos claro que a veces es difícil seguir su ejemplo, tenemos varias cosas que interceden y que nosotros podamos vivir una vida cristiana plena. Por lo tanto debemos volver a las rodillas, ¿cierto? Volver a la palabra y no dejarnos llevar por los afanes de esta vida y poder, como digo, reflexionar en lo que nos dice la Biblia y también en poder hacer lo que Dios quiere para nosotros. ¿Ya? Amén. Hermanos, los invitamos a que sigan escribiendo en el chat en vivo, puedan saludarnos, pueden saludarse entre ustedes, quizás enviarnos un mensaje si quieren también para que oremos durante la semana también, pueden escribirlo ahí en el chat para que también podamos comunicarnos. Sabemos que eso lo echamos de menos, ¿cierto? De poder conversar. Afortunadamente están las redes sociales donde podemos interactuar de alguna manera, ¿ya? Sí. Así que ahora también los invito a un momento especial del culto del domingo en línea, que son las alabanzas que tanto esperamos y también tanto echamos de menos de presenciarlas en vivo. Así que ahí atento porque vienen unas lindas alabanzas. Ya volvemos. En tu presencia, Dios.
En ti todo lo puedo, todo es posible, pues la fuerza tú me das. Nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas se rompen y yo viviré por fe. Nada es imposible. Por lo que vea, viviré por lo que sienta. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. En ti todo lo puedo. Pues la fuerza tú me das. Nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas se rompen y yo viviré por fe. Nada es imposible. Viviré por lo que vea, lo viviré por lo que sienta. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. En ti todo lo puedo. Todo es posible, pues la fuerza tú me das. Nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas se rompen y yo viviré por fe. Nada es imposible, creo en ti, Cristo. Todo reino lo verá, cadenas romperá, todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es
postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante ti. Puertas hoy al Rey de Reyes y Señor, el Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá, él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá, él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante ti. Ya estamos de vuelta después de tan lindas alabanzas. Esperemos que la hayan disfrutado y que en cada hogar hayan podido cantar y alabar al Señor, ya que sabemos que a pesar de que se cerró una iglesia, en cada hogar se ha levantado muchas. Así que estamos contentos también de aquello. ¿Tenemos más cosas que presentarles? Exactamente. No sé si se acuerdan, el domingo pasado estuvimos presentando algunas series bíblicas que se van a seguir presentando también durante los próximos programas dominicales. La semana pasada vimos lo que es la serie de Proverbios. Son pequeñas reflexiones, estudios de la palabra que también nos animan y nos alientan a buscar más del Señor, más de su palabra. Hoy día les queremos presentar el capítulo del libro de Eclesiastés, los cuales están realizados por Proyecto Biblia. Vamos a verlo. Estamos explorando 3 libros de la Biblia que se conocen como literatura de sabiduría: Proverbios, Eclesiastés y Job. Todos se están preguntando, ¿qué significa vivir bien en este mundo? Ya hemos visto a Proverbios, a quien puedes imaginar como una brillante y joven maestra. Ella se dedica a perseguir la sabiduría, un atributo de Dios que está tejido en la realidad. Ella es optimista al creer que si utilizas la sabiduría, construirás una vida exitosa. Entonces llegamos con Eclesiastés, que es más bien como un crítico de mediana edad, y él dice: ¿Tú piensas que usar la sabiduría te traerá éxito?
Mejor sigue intentando, porque la vida aquí debajo del sol no tiene sentido. Esa es una frase que él usa mucho en este libro. Para entender este libro, primero tenemos que darnos cuenta de que estamos escuchando dos voces. Primero está el maestro, a quien estamos llamando el crítico. Él es la voz principal en el libro. A él lo presenta otra figura, el autor. Él es quien reúne las palabras del crítico y luego, al final del libro, resume todo y tiene la última palabra. Porque el autor quiere que escuchemos al crítico. Quiere poner de cabeza tu perspectiva del mundo. Él dejará que el crítico explore 3 cosas acerca del mundo que son realmente perturbadoras. Debemos advertirte que son bastante intensas. La primera es el paso del tiempo. O como dice el crítico, generaciones van y generaciones vienen, pero la Tierra ha estado aquí mucho antes que nosotros y lo estará mucho después. Nadie recuerda a las personas de antaño, y todas las personas que están por venir también serán olvidadas por aquellos que vienen después de ellos. Así que en una escala cósmica, tú y yo somos un pestañeo. Las estrellas nacen y luego mueren y forman planetas que orbitan estrellas nuevas. Esos planetas cambian con el paso del tiempo y eventualmente se consumen. En medio de este trasfondo cósmico, toda mi existencia es como un pestañear en el tiempo. Lo que nos lleva a la segunda observación perturbadora del crítico. Todos vamos a morir. Los humanos se enfrentan al mismo destino que los animales, la muerte. Todas las personas, los justos e injustos, los buenos y los malos, aquellos que ofrecen sacrificios a Dios y los que no, todas ellas comparten el mismo destino. Toda esta actividad y locura, y después todos nos unimos a los muertos. Este libro es deprimente. También lo es la última cosa perturbadora para el crítico, y es la naturaleza aleatoria de la vida. En Proverbios, la vida no es aleatoria. Hay una clara relación causa y efecto entre hacer el bien y ser recompensado. Pero la vida no siempre funciona de esa manera. El crítico ha observado el error en el sistema. Lo llama suerte o azar, o en sus propias palabras, no es de los ligeros la carrera, ni de los valientes la batalla, y tampoco de los sabios es el pan, ni de los entendidos las riquezas, ni de los hábiles el favor, sino que el tiempo y la suerte les llegan a todos. Su punto es que en realidad no puedes controlar nada en la vida. Es simplemente demasiado impredecible. Si quieres dominar la vida, Te estás conformando con una derrota. A lo largo del libro, el crítico usa una metáfora para unir todas estas ideas perturbadoras. Él dice que todo en la vida es hevel, cerca de 40 veces. Es una palabra hebrea que significa humo o vapor. Como el humo, la vida es hermosa y misteriosa. toma una forma y antes de que te des cuenta, toma otra. El humo se ve sólido, pero intenta tomarlo. Se deslizará entre tus dedos. Cuando estás en medio de su espesura, como la niebla, es imposible ver claramente. Nuestras traducciones modernas han perdido la metáfora y usualmente traducen hevel como vanidad, como sin sentido. Pero si lees cuidadosamente, el crítico no está diciendo que la vida es vana, sino que su sentido nunca está claro. Como el humo, la vida es confusa. Es desorientadora e incontrolable. ¿Qué se supone que hagamos con todo esto? Sorprendentemente, el crítico reconoce primero la perspectiva de Proverbios. Él dice que es realmente una buena idea aprender sabiduría y vivir en el temor del Señor. ¿En serio? Digo, él acaba de decir que eso no nos garantiza el éxito. Pero él sabe que es lo correcto. En segundo lugar, y más frecuentemente, él dice que ya que no puedes controlar tu vida, deberías dejar de intentarlo. Aprende a sujetar las cosas con una mano abierta, porque en realidad solo puedes tener control de una cosa, de tu actitud hacia el ahora. Deja de preocuparte, él dice, y elige disfrutar una buena conversación con un amigo, o el sol en tu rostro, o una buena comida con las personas que quieres. Las cosas simples de la vida. Sí, tanto las cosas buenas como las malas, porque ambas son ricos regalos de Dios. Y esa es la sorprendente sabiduría de Eclesiastés. Escuchar al crítico es doloroso y puede llevarte a algunos lugares oscuros. Esa es la razón por la que el autor habla al final del libro. Él no quiere que pierdas la esperanza. Él quiere hacerte humilde, una persona que confía que la vida tiene sentido, incluso cuando no puedes encontrarlo. Que un día Dios va a dispersar la hevel y traer justicia sobre todo lo que hemos hecho. Él nos dice que la respuesta adecuada a todo esto es temer al Señor y guardar sus mandamientos.
Hay una voz más en la literatura de sabiduría de la Biblia, y ese es el libro de Job. Él nos traerá la muy necesaria y final perspectiva en nuestro camino hacia la sabiduría. Estamos de vuelta y espero hayan estado atentos a este capítulo del libro de Eclesiastés, donde estos hermanos cristianos que tienen también la capacidad de poder mostrarnos de una manera tan clara también, dejarnos muy claro lo que el Señor también nos muestra a través de estos libros, que cuando uno lo lee con detalle, cuando lo lee, lo estudia a mayor profundidad, el Señor también siempre nos va a dejar una tremenda enseñanza. Así que los instamos a que ustedes sigan conectándose con nosotros los próximos domingos, porque vamos a seguir mostrando esta serie de capítulos de los libros de sabiduría de la palabra del Señor. Así es, ha sido un estudio bastante esquemático donde sí. Tienen varias cosas que sirven para poder recordar un poco de qué se tratan estos libros, que cuando uno empieza a averiguarlos un poco más, sabemos que tienen un estilo literario diferente, ¿cierto? Sí. Más poético, otros tienen más otro tipo de enseñanza, entonces es bueno poder ir de a poquito aprendiendo más de estas cosas y con bastante facilidad lo hacen este proyecto Biblia que tenemos a través de YouTube, así igual pueden buscar sus videos también en su canal. Ahora Así vamos, es. no sé si los hermanos pudieron participar del viernes pasado, donde se hizo un tipo de streaming, donde estuvimos conectados a través de YouTube y Facebook, y donde estuvieron pastores invitados, ¿cierto? Donde contaron testimonios. Y de todo el país, de todo Chile en realidad. Exactamente, ya, y también con un invitado internacional también que tuvimos, un pastor que tenían en común algo que a todos yo creo que sabemos, que en el fondo fueron infectados por el COVID, ¿ya? Y a pesar de ello, el Señor los guardó y pudieron contar su testimonio de salvación y también darle ánimo a los hermanos que quizás podamos pasar, no sabemos, ojalá que no, por algo similar. Sabemos que Dios nos respalda. Por lo tanto, si estuvieron en esa streaming, ¿cierto?, que hicimos ese día, hubo muchas conexiones de mucha gente, de muchas partes de Chile, ya, no sé si del mundo quizás también, donde hubo casi 200 conexiones más o menos, y a lo largo fue un streaming bastante bueno donde se pudo conversar. Este próximo viernes ya vamos a tener otro invitado muy importante, lo hemos tenido antes en la iglesia, el pastor Henry Cortés. Sabemos que él se dedica al área también de la escatología, ¿cierto?, que analiza la parte teológica de la Biblia, de lo que se viene, y tiene un programa de radio también, y ha estado bastante activo en ese tipo de áreas. Por lo tanto, queremos mandar un saludo también nosotros de nuestra parte, que ya hemos compartido con él, y nos tiene un importante mensaje para invitarlos a todos el próximo viernes a que se puedan conectar a este streaming que es en vivo, ¿cierto? Sí. Y puedan Desde disfrutarlo Facebook. con la familia en Facebook y en YouTube. Así que vamos con el pastor Henry, que nos tiene esta invitación importante para que con ganas reunamos el próximo viernes. Dios les bendiga. Estimado pastor Carlos Martínez, pastores, amigos y hermanos de Osorno, les mando un gran saludo desde Santiago, desde el púlpito de mi templo, para invitarles este próximo viernes 20 a que podamos participar de un tiempo de estudio, de reflexión y de diálogo acerca de las grandes transformaciones que estamos viviendo en este tiempo en el mundo. Tenemos transformaciones en la ecología, tenemos transformaciones en la demografía, en la religión, en las finanzas. El humanismo está avanzando de una manera gigantesca. Y por otro lado, no solamente eso, el marxismo cultural y una serie de desafíos están hoy día atacando a la iglesia. Por lo tanto, les quiero invitar a que juntos reflexionemos en temas como ¿cuál es la respuesta de la iglesia a la transformación social? ¿Qué es lo que la iglesia necesita enseñar y decir en estos tiempos previos al retorno del Señor Jesucristo? Hay respuestas desde el púlpito, hay respuestas desde el discipulado, hay respuestas en el evangelismo. Cristo viene muy pronto y debemos prepararnos para estar entendiendo cómo enseñar la palabra relevante de Dios en los días que tenemos. Dios les bendiga y les espero el próximo viernes. Les ha hablado el pastor Henry Cortés del Ministerio de Radio Profecías Hoy. Muchas bendiciones. Después de este video que nos envió el pastor Henry Cortés, los invitamos entonces a todos ustedes a que se conecten el día viernes, inviten también a las personas
que a sus amigos, sus familiares, que también puedan estar presentes este día viernes a través de la plataforma de streaming por Facebook y YouTube. Sin duda van a traer temas interesantes, ya que Sí. vivimos un tiempo complejo, ¿cierto? Donde varias personas han estipulado, que estamos viendo en los Los últimos tiempos, tiempos, sí. que es parte donde el pastor Henry tiene una especialidad. Entonces es bueno que podamos conectarnos, va a ser interesante Sí. poder estar presentes y poder conectarse a través de las redes sociales. Llegamos a un momento igual muy importante de nuestro culto. Todo es importante, la verdad, siempre lo recalcamos, pero la oración es parte de que nosotros lo comunicamos al Señor de forma personal y también como congregación. Por lo tanto, quiero invitar a los hermanos allá en sus hogares, que puedan juntarse en familia, quizás tomarse las manos también, y puedan levantar una oración al Señor para pedir protección por su familia, protección por sus hogares, y también que la iglesia en el fondo se levante en estos tiempos donde se requiere del amor de Dios y también que nosotros podamos expresarlo. Así Amén. que vamos a orar, les invito a cerrar los ojos. Amén. Oremos, hermano. Te damos las gracias, Padre, porque tú has sido bueno con nosotros, has sido bueno en este momento del año y también toda nuestra vida, Padre. Tú nos entregas tu misericordia, Padre, nos entregas también seguridad y nos entregas también paz, que solamente tú la sabes entregar, Señor. Queremos, Padre, que también la misericordia, Señor, que nos alberga a nosotros alcance a cada rincón de este mundo, Señor, exclusivamente también a la gente que no te conoce, Padre. Queremos que tu paz y tu misericordia se extienda a esa gente que no te conoce. Señor, queremos que cada casa y cada hogar que a veces reina, Señor, la tristeza, la pena, Padre, la violencia, Padre, tú puedas intervenir, Señor, en ello y puedas sanar esas complicaciones, Padre. Queremos pedirte por esta iglesia, queremos pedirte, Padre, por la gente que ha trabajado este año, Señor, en poder llevar el mensaje, Señor, a cada rincón de este mundo. Padre, bendice las redes sociales, bendice los medios de comunicación, Señor, que podamos entregar un mensaje más sano, Señor, más limpio, Padre, y que entreguemos la única verdad que eres tú, Cristo, Señor. Gracias, Padre, porque nos has acompañado durante este año, Señor, y también queremos entregarte este culto a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Y ahora también queremos dejar un momento muy especial de este programa, que es la palabra del Señor, que hoy estará a cargo del pastor Carlos Martínez. El tema que vamos a considerar es acerca de la predestinación. Es complejo, es delicado, porque tocamos la raíz, la esencia doctrinal de algunas denominaciones y congregaciones cristianas. Pero es un tema que atañe a la salvación, de manera que tiene una gran importancia para nosotros y para cada creyente en particular. Somos conscientes que el respeto, el amor y la buena consideración hacia nuestros hermanos, hacia los consiervos, que doctrinalmente tienen algunas diferencias con nosotros, nuestro ánimo es fortalecer a nuestra propia comunidad, compartir libremente lo que nosotros creemos, lo que creemos que la Biblia enseña, y lo compartimos con todo nuestro corazón, pero sin embargo evitamos todo espíritu crítico, desdeñando a nuestros hermanos que también son parte del cuerpo de Cristo. Las palabras del libro de Deuteronomio 29, ese principio que Moisés nos deja, es bastante interesante. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, y las reveladas a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Cada uno de nosotros debiéramos ser hijos sabios que exploremos lo revelado y lo hagamos con inteligencia. Podamos inquirir inteligentemente en el estudio de la Sagrada Escritura, solicitando la iluminación del Espíritu Santo. Que lo revelado, que las páginas de la Sagrada Escritura iluminadas por el Espíritu Santo puedan hablar a nuestro espíritu de todo lo que Dios nos ha revelado. Porque la Escritura no nos da indicación que vayamos más allá de la revelación de las Sagradas Escrituras y lleguemos a conclusiones por lógica. Porque el pensamiento teológico de muchos sobrepasa la revelación de las Escrituras, especialmente cuando se habla de
el escogimiento de los hombres y mujeres, de los hombres elegidos para salvación. Juan Wesley se limitó mayormente a predicar el Evangelio. Su énfasis mayor fue compartir el mensaje de salvación. Una profunda carga espiritual estaba en él por la condición degradada que vivía el mundo en aquel entonces, cuando él comienza a desarrollar su ministerio. Entonces predica el mensaje del arrepentimiento y comienza Dios a usarlo para que los hombres y las mujeres, a través de la fe en Jesús y de arrepentirse de sus pecados, los hombres pudieran reconciliarse de sus malos caminos. En igual manera, él tuvo una preocupación honda por la renovación de la iglesia. Pero sin embargo también tuvo que preocuparse de las polémicas y de los énfasis diversos que concernían a la salvación para él tener una postura de igual manera. Quienes están familiarizados con la historia de la iglesia podrán entender en mejor medida los vaivenes doctrinales en los diversos periodos de la historia. Sin embargo, la iglesia apostólica, cuando nace la iglesia, experimenta una manifestación de poder extraordinario. Lo que sucede en el libro de los Hechos de los Apóstoles, utilizando la instrumentalidad humana, hombres de diversos niveles sociales son usados poderosamente con el Señor y sus vidas comienzan a ser usadas en una forma poderosa. Recordemos las palabras del apóstol San Pedro en ese mensaje poderoso que comparte en el día de Pentecostés. Cuando él dice: sepa ciertísimamente toda la casa de Israel, a quien ustedes han crucificado, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y dice que esta palabra despertó las conciencias. Dice: compungidos sus corazones, dijeron: varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro se dirige a ellos diciendo: arrepentíos y bautícese cada uno para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Los apóstoles y discípulos predicaron que Cristo había muerto y había resucitado. La persecución no fue un obstáculo para que ellos siguieran predicando y que Jesucristo pueda ser revelado a la vida de los hombres. Todo el programa evangelístico y misionero era presentar que en Cristo había esperanza para los pueblos de la tierra. Era una profunda carga espiritual que los apóstoles y los seguidores de Cristo tenían y era su plan. Y la iglesia experimentó un crecimiento extraordinario. Hubieron mártires, hombres que prefirieron ofrendar sus vidas, mujeres que ofrendaron sus vidas, pero su fe se mantuvo incólume, lealtad extrema al Señor Jesucristo. En el siglo III y siglo IV surgen algunos problemas heréticos y es allí donde se realizan 4 concilios bien conocidos, como el concilio de Nicea, año 325, está el concilio de Constantinopla, de Calcedonia, de Éfeso. Estos concilios donde también se da instrucciones, se consideran algunas doctrinas heréticas que habían surgido. Y luego avanzamos en todo el periodo histórico y vemos las controversias de Pelagio y Agustín. Pelagio era un monje británico, era un hombre con una influencia religiosa y moral significativa. Hablaba a sus seguidores de la importancia de tener una buena conducta, de ser sinceros. No era una asceta, sin embargo procuraba llevar una vida devota. Sin embargo, en el aspecto doctrinal, él rechazaba el pecado original. Decía que el pecado de un hombre no puede ser transmitido a otro, que el pecado de Adán no afecta a las demás generaciones, que el pecado de un hombre no pasa ni se traspasa a otra persona. No podemos ahondar en mucho
es mucho en esta polémica, pero pensemos también en Agustín. La historia personal de Agustín tiene algo que ver con su teología. Fue un niño rebelde, criado por una madre católica muy consecuente, muy fiel, muy perseverante, que tuvo una carga muy especial por su hijo, que oraba, rezaba permanentemente por él. Agustín fue un niño desordenado, rebelde, se inició sexualmente muy temprano y la sexualidad se transformó también en una atadura en los grandes conflictos que tenía. Pero desde muy temprana edad comenzó a observarse una mente brillante, una mente muy capaz, una mente escudriñadora. Y eso lo hizo explorar en diversas tendencias filosóficas de la época. Él estuvo incursionando en diferentes movimientos filosóficos mayormente. Como dije recientemente, el tiempo no nos permite analizar esta controversia en profundidad. Pero debo decir algunas cosas porque tienen mucha relación con el pensamiento de Calvino y con la influencia hacia otros reformadores. Agustín creía que nadie puede resistir la voluntad de Dios y que Dios elegía a unos para la salvación desde el principio de los tiempos. De manera que habían unos que eran elegidos. Cuando nosotros escuchamos ese pensamiento nos hacemos la pregunta para nosotros mismos. Es inconcebible que Cristo haya muerto por alguien que no va a ser salvo. Para Agustín, la predestinación personal no era una doctrina bíblica, sino una conclusión inevitable para su razonamiento. La teoría de Agustín hace al decreto divino la primera causa de salvación y la muerte de Cristo como una segunda causa. Pero para nosotros, Cristo es esencial. Cristo es esencial para la salvación. Dentro de nuestra doctrina se habla de los esenciales, que hay doctrina que no puede ser transada. Todo el plan de salvación está focalizado en Cristo. Entonces, Cristo es totalmente esencial para la salvación y de Él fluye toda clase de bendición para la raza humana en Cristo Jesús. De manera que esperamos que el nombre del Señor sea glorificado con la enseñanza y estas cápsulas muy pequeñas en relación a la historia, para adentrarnos evidentemente a los que concierne al pensamiento que tenemos nosotros y al pensamiento también fuerte del calvinismo. Calvino desarrolló la doctrina de la predestinación y rápidamente se propagó en Europa. Dice que venían estudiantes de Europa a diferentes lugares, principalmente los Países Bajos. La influencia de Calvino fue impresionante. La influencia sobre muchos hombres que salieron ahí en Europa propagando. Pero cuando muere Calvino, asume un discípulo de él, Teodoro Beza. Y Teodoro Beza pasa también a tomar toda la hegemonía de la universidad y a tomar esas clases magistrales de doctrina, cuyos temas eran enfatizados muy reiterativamente. Calvino recibe toda una influencia de San Agustín. Ahora, muchas de las enseñanzas de hoy, de los creyentes y pastores que dicen ser calvinistas, no hubieran sido reconocidos por Juan Calvino. Esa es la realidad. No tenemos el tiempo para ahondar en mayores detalles. Pero pensemos en Teodoro Beza. Tenía una mente ágil, era un hombre muy lógico. Beza concibió que si Dios es soberano y si el hombre se encuentra totalmente imposibilitado por el pecado y que los seres humanos son salvos o condenados por el decreto de Dios, por consiguiente hay que llegar a la conclusión de que Dios induce a pecar. Así como el Señor motiva, dice, a unos para ser salvos y permite que crean para ser salvos, así Él induce a pecar.
Aquí es donde surge Jacobo Arminio, un holandés, un hombre con un trasfondo de mucho sufrimiento, donde fue criado porque queda huérfano y fue criado, pero siempre fue protegido en sus convicciones. Era un erudito, un hombre muy capaz. Y de esa manera comienza a estudiar de un lugar a otro hasta que llega a la Universidad de Ginebra. Cuando culmina sus estudios en Ginebra, Arminio fue nombrado pastor en Ámsterdam. Era un predicador brillante, un exégeta bíblico, un expositor de la palabra. Dice que los mensajes que mayormente él usaba eran los expositivos y producía una atracción porque su predicación vehemente y bíblica era muy admirado en ese aspecto. Jacobo Arminio. Pero surge, dice, un laico, un creyente muy devoto, muy estudioso de la palabra, en el año 1589, Cornier. Se dedicó a refutar la doctrina de la predestinación. Y a Arminio se le encomienda que él pueda prepararse para refutar a Cornier. Cuando Arminio comenzó a investigar en sus estudios, entró en una clara diferencia doctrinal con Teodoro Beza. Y no solamente en ese aspecto, sino comienza a observar otros aspectos en los cuales empieza a darse cuenta que la teología de Calvino, y que había abrazado él en igual manera, pero todo el énfasis extremo de Teodoro Beza, comienza a manifestar un desacuerdo muy claro, pero sigue siendo calvinista. Cada vez que Arminio defendía públicamente la exposición de las Sagradas Escrituras, nadie podía refutarlo, porque su fundamento siempre estaba en las Sagradas Escrituras. Él solicitó ser escuchado en más de una ocasión, solicitó ser escuchado. Sin embargo, nunca se le concedió el deseo de que públicamente él pudiera expresar la diferencia con las doctrinas de Juan Calvino y especialmente de Teodoro Beza, las discrepancias. Finalmente muere sin que ese debate se lleve a cabo. Quizás alguno de los que me escucha, algunos de nuestros hermanos, pueda decir, bueno, esta es una polémica de tantos años. Y los problemas doctrinales de otrora quizás no sean tan válidos en el día de hoy. Sin embargo, la revista Cristianismo de Hoy, editado hace algunos años atrás, y a través de los medios sociales, esa revista llega a todas partes del mundo. En esa revista se hablaba acerca del resurgimiento del calvinismo entre los jóvenes. Los bautistas del sur celebraron unos congresos multitudinarios, 2006, 2007 y así sucesivamente, y se generó un movimiento calvinista porque todos los conferencistas eran con esa línea de pensamiento. Eso es lo que motivó también a bautistas que, sin ser inclinados hacia Arminio ni Calvino, sino conscientes de que la palabra de Dios está sobre todas las cosas, más allá del pensamiento de los hombres, por muy bien intencionado que sea, sino la palabra de Dios jugaba el papel importante y prioritario. Y llamaron a esa gran conferencia Juan 3:16. Y al final de todos los temas abordados es prácticamente toda una apología de los 5 puntos que posteriormente se desarrollan después de la muerte de Jacobo Arminio. El deseo de él de ser escuchado, se lleva a cabo el concilio, y donde había la presencia de 13 arminianos, 112 calvinistas, 28 delegados internacionales,
todos con una inclinación calvinista. Y allí concluyeron en ese concilio los 5 puntos tan conocidos del calvinismo: la depravación total, la elección incondicional, la expiación limitada, porque unos han sido elegidos por decreto, y la muerte de Cristo, entonces limitada solamente para algunos, la gracia irresistible y la perseverancia de los santos, que son los 5 puntos, y se considera como una herejía a los remonstrantes o a los censuradores, que fueron precisamente los seguidores de Jacobo Arminio. En cada ocasión que muere un fundador, un hombre usado por Dios, siempre sus seguidores, algunos siguen al pie de la letra, se sumergen en toda la visión y en todo el conocimiento que le ha sido revelado. Pero sin embargo otros toman otros énfasis y otros caminos. Pero pensemos en Juan Wesley y en Calvino. Hay algunos temas que ellos concuerdan, por ejemplo en la depravación total. Y en igual manera llegan a la misma conclusión, que no todos serán salvos y que habrá algunos que se van a perder. Pero sin embargo Juan Calvino, él piensa en una forma diferente, porque dice que con la caída de Adán y Eva, el ser humano no solo peca, sino es enajenado de la presencia de Dios y pierde toda capacidad de escoger. En otras palabras, pierde el libre albedrío. El hombre muere espiritualmente y de esa manera no tiene capacidad para escoger. Y si tiene la libertad para escoger, siempre va a escoger lo malo. Ahora, Juan Wesley en igual manera reconocía el pecado original, los efectos del pecado, las consecuencias del pecado, y que el hombre queda incapacitado para obedecer. Pero sin embargo, Calvino piensa que unos han sido elegidos para salvación y que hay una gracia irresistible que le es proporcionada y que delante de ese favor de Dios nadie puede rechazarlo. Sin embargo, Wesley cree que Dios es poderoso para restaurar al caído, y ahí se nos habla de la gracia preveniente, que el alma comienza a ser preparada para recibir la gracia salvadora, la revelación del mensaje salvador, para que el hombre acepte o rechace el Evangelio, acepte o rechace a Cristo, acepte a Dios o invite al pecado o rechace al Cristo de la gloria. Entonces el hombre se pierde eternamente. Para nosotros se pierde porque decidió rechazar a Cristo, rechazar el plan de redención. En otras palabras, el hombre decide libremente permanecer perdido. Sin embargo, el calvinismo dice se perdió porque no fue elegido. Para Wesley les resultaba abominable el concepto que utiliza Calvino, los réprobos, los salvados y los réprobos, los que son reprobados. El concepto de la depravación para Juan Calvino, en uno de los libros que escribe, uno de los tomos de instituciones del calvinismo, cuando él habla de la depravación del hombre, él dice a la letra lo siguiente: la mente del hombre se halla tan enteramente enajenada de la justicia de Dios que no puede concebir, desear o planear nada que no sea malvado, deformado, vil, impuro e inicuo, que su corazón se halla de tal forma envenenado por el pecado que no respira sino corrupción y podredumbre, que si algunos hombres presentan de vez en cuando apariencia de bondad, está enlazada siempre con hipocresía y engaño, hallándose su alma sujeta por las cadenas de la iniquidad. Esto es lo que menciona Calvino. Y nosotros podríamos reconocer que un hombre o una mujer
o incluyendo todos los seres humanos que se resisten a la operación de la gracia y a la iluminación del Espíritu Santo, la degradación moral y espiritual puede ser extrema. Esta descripción que hace Calvino podríamos entenderla si el ser humano rechazara la operación de la gracia y la iluminación del Espíritu Santo. La descripción que hace Calvino caería muy bien a los pedófilos, los que comercian niños para violentarlos, los terroristas, los asesinos, los brujos, todos los hombres que tienen una conducta deplorable, los hombres que han delinquido, los hombres que se complacen en la maldad, que han perdido los sentimientos, que no hay sentimientos, que su conciencia está cauterizada. La descripción que hace Juan Calvino de estos grados de depravación calzarían muy bien en este tipo de personas. Pero no así en hombres y mujeres que, reconociendo su propia necesidad pecaminosa, siendo iluminados por el Espíritu Santo y convencidos por el poder de la verdad, reconocen que necesitan un Salvador, que necesitan tener un corazón nuevo. La descripción que hace Juan Calvino de la depravación total hace imposible que un hombre pueda llegarse a Dios. Y en igual manera esos hombres poder vivir en sociedad, porque los grados de crueldad y de maldad descritas son extremas. ¿Qué podríamos decir del centurión que nos menciona el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 10, versos 1 y 2? Leo a la letra lo que dicen las Sagradas Escrituras. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Hay muchos hombres que tienen una concepción y una vida, y podría calzar en el concepto religioso de cultivar la bondad y la buena obra, aunque la gracia de Dios no le haya sido revelada. Ahora, ese comportamiento de bondad no le va a redimir. La fuente de salvación es Jesucristo, evidentemente. Ahora, frente al ejemplo de Cornelio, un hombre temeroso de Dios, un hombre que hacía buenas obras, que tenía buen comportamiento, que oraba a Dios siempre, he puesto como un ejemplo. Aunque la gracia de Dios todavía no operaba al grado de experimentar la total liberación. Sin embargo, los calvinistas, los que sustentan esta línea de pensamiento, inmediatamente se referirían a lo que dice el apóstol Pablo a los Romanos, especialmente en el capítulo 3, donde hay toda una descripción del pecado. Leo solamente el versículo 10 y el versículo 11. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Y el versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entendemos, evidentemente, este pasaje. El hombre frente a Dios es una cosa muy diferente. El hombre frente a la salvación tiene que reconocer que no hay mérito alguno para salvarse y que la tendencia natural del ser humano, alejado de Dios, es sucumbir, es degradarse. El pecado trae consecuencias. Nadie lo describe. El pecado de Adán y Eva trae sus consecuencias. Pero Jesucristo vino verdaderamente para que el hombre y la mujer sean restaurados.
El pecado trae sus efectos negativos en las emociones, en la voluntad y en la mente, pero sin embargo no anula la personalidad. Por eso nosotros cuando predicamos el Evangelio, lo predicamos consciente que el hombre, no importa cuán bajo haya sucumbido, si ese hombre y esa mujer presta atención al plan redentor, presta atención a la voz de Dios, al mensaje del Calvario, y se arrepiente de sus pecados y pone la fe en Jesucristo, el Señor lo limpia de toda maldad. El carcelero de Filipo hizo una pregunta cuando las puertas de la cárcel se abren, y al saber que ellos no han escapado teniendo la oportunidad, sino cantaban salmos e himnos en medio del terremoto, y dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Bendito sea el Señor. En otras palabras, él pidió salvación. En la línea de las iglesias reformadas, en este sentido, ponen la regeneración ante el arrepentimiento y la fe. Y podríamos decir, ¿acaso el carcelero fue regenerado antes de poder formular esta célebre pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Recordemos lo que la Biblia dice, que la fe viene por el oír y el oír es por la palabra. El carcelero sin duda alguna fue iluminado por la palabra, por la convicción del predicador, por la manifestación del poder de Dios. Él pide salvación. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Comprendió su peligro. Y allí estuvo el apóstol San Pablo para presentar el mensaje de la cruz. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La línea o el pensamiento en relación a la regeneración es un decreto. Entonces el calvinismo cree que los hombres primero son regenerados y después son capacitados para venir a Dios, para acercarse a Dios. Cree que el hombre es regenerado por decreto absoluto y que luego se vuelve a Dios. Nosotros creemos que el hombre es salvo por medio de la gracia de Dios. El hombre se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Jesucristo y después es regenerado. El calvinista Loraine Botter o Bodner dice: un hombre no es salvo porque cree en Cristo. Nótese, un hombre no es salvo porque cree en Cristo, sino cree porque es salvo. Mire la inversión. Es una verdadera herejía para nosotros. Un hombre no es salvo porque cree en Cristo, cree porque ya ha sido salvo. Hay una inversión. Griffin Thomas, el doctor Griffin Thomas, él dice: toda negación del libre albedrío termina en fatalismo. Las Escrituras, amados hermanos, consiervos y líderes y creyentes que están escuchando, las Escrituras, la razón y la conciencia declaran que el hombre es un ser moralmente libre. Dios, en su soberanía, decidió proveer en Cristo una amplia salvación para los pecadores. Y es por eso que se nos ordena la predicación del Evangelio. Compartir el mensaje a toda criatura, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La historia de la evangelización está llena de testimonios de que la predicación del Evangelio produce confesión de pecado, arrepentimiento profundo. El hombre ordena la vida con Dios y con su prójimo. Es el resultado de la obra de Cristo. A través de la fe y a través de ese arrepentimiento, el hombre y la mujer experimentan el nuevo nacimiento. Nace de nuevo, nace espiritualmente. Miren lo que dice la Sagrada Escritura. En el libro de Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 12 y 13, dice así la Biblia:
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, presta atención, oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en Cristo, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Aquí el apóstol Pablo presenta el orden divino. Oír la verdad del evangelio, oír la palabra de verdad, oír el poder de la verdad. Segundo, creer en Cristo. Creer en Cristo. Y finalmente recibir el sello del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Esperamos que hayan disfrutado de la palabra impartida por el pastor Carlos. Sabemos que cada domingo tiene un mensaje especial y en el cual hay que reflexionar. La idea es poder generar conversación del mensaje y también poder compartirlo con la gente que está alrededor. Amén. Sabemos que cada iglesia, especialmente en el ámbito cristiano, tiene una doctrina, ¿cierto? Que a veces tiene diferencias de opinión, pero que sabemos que la piedra angular de nuestra iglesia es Cristo, y eso es lo que nos une y es lo que tenemos que tener como importancia. Ya podemos tener diferencias, como también sucede en el ámbito secular, ¿cierto? Pero siempre con respeto y poder conversar los temas, que eso es muy importante, y especialmente sea la iglesia cristiana, que también podemos tener diferencias de opinión, pero siempre, como digo, el centro va a ser Cristo, nuestro Salvador. Y aquellos que no vieron este video que vamos a presentar a continuación sobre el libro que escribió el pastor Jorge Figueroa, con también apoyo del pastor Carlos Martínez, queremos que ustedes puedan verlo en su casa, y si alguno está interesado en este tremendo libro, pueda comunicarse con nosotros. El propósito es presentar el libro del evangelista Jorge Figueroa, Satanás y su plan para el siglo XXI. En este libro presenta un desglose sencillo pero muy interesante acerca del origen del mal, el poder engañoso de Satanás, habla en igual forma acerca de Dios, del propósito de Jesucristo y que sin Jesucristo el hombre no tiene esperanza de salvación. En igual manera aborda, aunque no en extensión, acerca de la condenación eterna, del lago de fuego, del infierno. Nos presenta en igual manera temas atingentes del engaño de Satanás en lo social, en lo político, en lo económico, en lo religioso, de manera que motivo para que sus páginas sean una inspiración para cada uno de ustedes. Hace un claro llamado a la vida de santidad de la Iglesia de Cristo, y él menciona que pareciera que Satanás ha puesto un sedante en muchos creyentes y han perdido la intensidad espiritual que caracterizó a la Iglesia en los días de Pentecostés en adelante, cuando experimenta un crecimiento poderoso gracias a la intervención activa del Espíritu Santo. Es un libro que va a desafiarlo a hacer una mirada introspectiva. ¿Cómo es su andar? Si verdaderamente usted está representando al cielo, si es un representante de Dios, o sencillamente, como lo menciona, es un mequetrefe de la fe. Es un libro directo, confrontacional, presenta el poder de la resurrección de Cristo con claras evidencias de quienes se han burlado de Cristo y han tenido serias consecuencias. Le motivo a leer estas páginas, 213 páginas a todo color, un libro que va a ser una tremenda bendición a los lectores. Mucho cristiano es un pésimo lector y eso habla muy mal del tipo de creyente. El libro va a ser una inspiración y un desafío para mirarse en el espejo de la palabra a través de la inspiración, de la iluminación del Espíritu Santo de este hombre de Dios. He tenido una parte activa también en este libro que sin duda será una bendición para ustedes. Bueno, ya estamos que terminamos este programa. Esperamos que les haya gustado el contenido. El otro domingo tendremos más contenido especial también. Seguiremos también con los libros de sabiduría, ¿cierto? Sí. Y no olvidar también el viernes.
¿cierto? Tenemos Sí, que ir en el- streaming por el pastor Henry Cortés para que podamos conectarnos. Sí. en YouTube, Facebook, YouTube. no se olviden. Sí. ¿Ya? Así que ahí va a estar la información para que puedan conectarse el día viernes próximo. Queremos mandar un saludo especial. Sabemos que nosotros en la iglesia a veces podemos compartir y celebrar los cumpleaños. Estuvo de cumpleaños la Lelita, ¿ya? Así que le mandamos muchas bendiciones, muchos cariños, que Dios bendiga su vida. Sabemos que están en compañía de Lelos también, lo que nos han relatado, no lo hemos podido quizás ver muy seguido, pero le mandamos muchas bendiciones y que el Señor bendiga su vida y también la de que lo rodea, ¿ya? Así que esperamos entonces, hermanos, verlos el próximo domingo nuevamente, así que estén muy bien, bendecidas sus vidas esta semana y nos estamos viendo entonces. Bendiciones, Chao. chao, chao.